Hermanos y amigos, en esta hermosa noche, que el Señor me les bendiga. Estoy agradecida con el Señor porque me da el privilegio de compartir una vez más la palabra del Señor a través de esta enseñanza. Como hemos venido viendo estos días atrás sobre la unicidad de Dios, hemos leído y escudriñado la palabra del Señor, donde hemos conocido quién es verdaderamente el Dios verdadero, quién es nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido sobre la unicidad de Dios. Esta enseñanza de esta noche es la última sobre ese tema. Después quiero tomar otros temas diferentes, ya no de la unicidad de Dios, sino que otros temas diferentes, pero siempre con la misma técnica de ir escudriñando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Sin perder más tiempo, vamos a irnos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, y vamos a tomar todo el capítulo, la mayoría del capítulo lo vamos a estudiar un poco para que podamos aprender de la palabra del Señor. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuereis y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Detengámonos ahí un momentito. El Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, compartió mucho con los discípulos. Les dio muchas instrucciones, enseñanzas, les dio muchas advertencias, consejos, mandamientos y tantas cosas que el Señor Jesucristo compartió con ellos antes de ser crucificado. Y en este momento pues estaba con ellos, estaba hablando con ellos. Y aquí en el capítulo 14, el Señor les hace unas aclaraciones bien fuertes y bien contundentes, bien claras. Muchas veces les hablaba y les hablaba como en parábola para que ellos buscaran qué era lo que Él quería decirles, pero muchas veces se los aclaró, ¿verdad? Como en esta ocasión. Y miremos lo que dice a continuación en el versículo 5. En el 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, uno de los discípulos que estaba con él, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí Tomás estaba bastante ignorante, ¿verdad? Porque se siente como que estaba hablando de algo material, como un camino terrenal donde llegar y encontrarlo a Él. Pero el Señor Jesucristo empieza a hablarle de una manera muy especial y bien entendible, porque a lo mejor vio la ignorancia de Tomás, y le dice, el Señor le contesta, cuando Él le dice, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire lo que le estaba diciendo, y creo que lo vimos en la enseñanza anterior, creo que tocamos este versículo. Y mire lo que le dice el Señor, nadie viene al Padre
sino por mí. Nótese que ahí no le dice nadie va, como refiriéndose a una segunda persona después de él. Le dice nadie viene, refiriéndose a él mismo. Al Padre, refiriéndose a él mismo. No le estaba diciendo nadie va. Dice, sino por mí. Mire esa palabra, dice si no. No le dice si no es. Como que él fuera diferente a la otra persona, como que por medio de él iba a ir hacia otra persona. No, dice, nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, les quería decir, nadie viene al Padre o nadie puede ir a otra persona, sino que es a mí, sino por mí. O sea que claramente les estaba diciendo que no podían ir a buscar a otro, era a él a quien tenían que buscarle, porque él era el Padre, ¿verdad? Aunque tenía apariencia de humano, porque él estaba en carne, por el cual tomó la adopción de hijo por tener ese velo de carne. Y mire lo que le sigue diciendo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué le dice eso? Porque él notó que no le habían reconocido, que no habían entendido que ese hombre que ellos conocían como Jesucristo era el mismo Dios, era el mismo que que ellos conocían o sabían que era como el Padre. Y les dice, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y aún todavía le aclara un poquito más y les dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire lo que les está diciendo, que al verlo a él, estaban viendo al Padre. ¿Por qué? Porque anteriormente, en las enseñanzas anteriores, hemos leído de que el Espíritu, al cual le conocíamos como el Padre, como Jehová el Padre, que era Espíritu, porque no se podía ver, él había tomado ese cuerpo humano y habitaba dentro de él. Mire lo que le sigue diciendo. Entonces viene Felipe. Cuando Jesús le dice eso, Felipe le dice, Señor, todavía el Señor le aclaró y Felipe todavía estaba confundido, turbado en su corazón. Y él antes les dijo, no se turbe vuestro corazón. O sea, le dije, no se confundan. No se confundan. Y todavía después de eso les aclara y todavía estaba turbado. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe. Y Jesús le responde, mire, y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mire, no le está diciendo, ¿no crees que yo estoy con mi Padre? O soy con mi Padre y mi Padre conmigo, porque estuviera hablando de dos personas que están a la par, pero dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, y el Padre en mí. O sea que estaba el uno con el otro unificado, mezclado, porque ese velo de carne contenía el Espíritu de Dios, que era el mismo Dios manifestado en carne. Entonces le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice, las palabras. Le dice, ¿cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, mire, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué significa la palabra morar?
significa vivir o habitar. Y él le dice, el Padre que mora, o sea, que vive en mí, o sea, dentro de mí, él hace las obras. Y le dice después, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y mire lo que le dice aquí. De otra manera, como quien dice, y si no crees por lo que te estoy diciendo, entonces cree por las mismas obras que ves, porque si yo fuera humano, hombre como tú, yo no hiciera estas obras, pero el Padre que está en mí, Él las hace. Por eso le dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. Mire qué belleza de explicación la que el Señor le dio a Felipe, porque vio que estaba confundido, turbado, porque estaba, que no entendía, tenía turbado su corazón, estaba confundido. Y sigue leyendo para terminar el capítulo completo, siga hasta el capítulo 14, refiriéndose a ese tema que el Señor Jesucristo tomó con ellos. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Por qué les dijo eso? No les estaba diciendo que eran dos dioses. Él, cuando les dijo eso, él se estaba refiriendo a que él iba a morir en la carne, iba a resucitar y él iba a volver a ser aquella imagen de Dios que antes no la veían, porque cuando él se fue, ya después ya no lo pudieron ver, ya podían llamarle, conocer, de creerlo o considerarlo como Dios espíritu, porque él volvió a ser espíritu, ya no le podían ver después, cuando él ascendió. Y dice, y todo lo que pidiereis al Padre, como quien dice, al que ustedes creen que es otro, pues, en mi nombre lo haré. Para que el Padre, mire, no dice para que mi Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque lo que les estaba diciendo es que fuera que ellos creyeran que era el Padre, que fuera que ellos creyeran que era el Hijo, pero si ellos entendían y conocían que Él era el mismo Dios, como quiera que lo hicieran, Él iba a ser glorificado, ya sea en la carne o ya sea en el Espíritu. Él iba a ser glorificado. Eso es lo que Él les dio a entender, ¿verdad? Entonces, mire qué hermosura de explicación la que el Señor les dio en esta conversación que tuvo con sus discípulos. Y qué bueno que hubieron allí dos discípulos, Tomás y Felipe, que se mostraron verdaderamente ignorantes o confundidos, para que el Señor pudiera darle una explicación más clara, para que ellos pudieran conocer verdaderamente quién era el Señor Jesucristo. Así que yo pienso de que ellos quedaron satisfechos con eso que el Señor Jesucristo les dijo. Quedaron satisfechos de que conocían quién era verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, que era el Dios todopoderoso, el Dios manifestado en carne, aquel Dios del Antiguo Testamento que era espíritu y que en el Nuevo Testamento fue manifestado en carne. Gloria al Señor. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. No vamos a tomar más versículos de otra parte, porque entonces se va a volver extenso y no me va a ajustar el tiempo. Gloria al Señor. Estoy muy contenta, agradecida con el Señor, porque he tenido el privilegio de compartir varias enseñanzas sobre este tema. Y primero Dios, voy a seguir compartiendo con ustedes enseñanzas sobre otros temas con el propósito de que sean bendecidos, que conozcan de la palabra del Señor.
Gloria al Señor. Señor Jesucristo, en esta hora le doy gracias porque me ha permitido terminar con esta enseñanza más. Que todo sea para la gloria y la honra del Señor. Y que esta palabra, esta semilla que ha sido ahora compartida, cuando caiga en ese corazón de aquel que va a ver este video, que va a escuchar esta enseñanza, que pueda ser atesorada, que pueda ser una semilla germinada y que dé frutos. Gloria al Señor, para la gloria de su nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor me les bendiga.